también para el país. Empecemos porque el tema de verdad es apasionante. ¿Qué se entiende y qué entienden ustedes por líderes católicos? ¿Es necesario hablar de líderes católicos en una sociedad tan particular como la que vivimos? Pues preguntémosle eso a nuestros amigos que están aquí con nosotros conversando. ¿Es necesario hablar de líderes católicos en esta sociedad y cuál es su aporte en la sociedad de hoy? Agregaría también el llamado que ha hecho el Papa Francisco cuando dice que el mundo necesita de influencers de Dios para nuestro tiempo. Es decir, hombres y mujeres que sean capaces de ser influenciadores desde el Evangelio y la doctrina de la Iglesia en la sociedad de nuestro tiempo. La fe no se hizo para tenerla guardada, para tenerla recluida en el ámbito de lo privado. Necesitamos personas que sean capaces de influenciar desde su fe la vida y la sociedad. Monseñor Pedro. Desde el Concilio Vaticano II se nos ha insistido en que todos los católicos tenemos una responsabilidad en la transformación del mundo, con la luz y con la fuerza del reinado del amor de Dios. Y por eso hemos ido avanzando también en lo que podríamos llamar una teología del laicado, comprender que la vocación propia de los laicos, la más específica, la que más les corresponde, es hacer presencia en medio de las realidades temporales y transformarlas con la fuerza del amor divino. Por otra parte, me gustaría señalar al inicio de este conversatorio la importancia que tiene el liderazgo de los jóvenes y la formación de jóvenes que puedan aportarle a la sociedad desde su experiencia de encuentro con Cristo. El Papa Francisco ha insistido muchísimo en eso. Los jóvenes no son solamente el futuro, no son solamente el futuro de la Iglesia y del mundo, son su presente. Y aquí en Bogotá dijo algo muy hermoso, y en Panamá, los jóvenes son el presente de Dios, es decir, son aquellos con quienes Dios cuenta para hacer su obra en el mundo de hoy. Pensar en líderes sociales, en líderes católicos, es pensar en el mundo de la política. Y al meterse en el mundo de la política, cualquiera diría, uy, eso da mucho susto, porque hay intereses de izquierda, intereses de derecha, hay líderes que quieren el poder, y estos jóvenes o estos muchachos llenos de esperanza, ¿cómo pueden participar? ¿Es formar un nuevo partido político o es meterse en esas realidades políticas tan complejas y cómo hacerlo? Monseñor Pedro. Lo primero que habría que decir al respecto es que la Iglesia Católica tiene una valoración muy positiva de la actividad política, en sentido amplio, es decir, como búsqueda del bien común, pero también de la política partidista, de aquellos que se dedican a buscar el poder para desde ahí servir a la sociedad. Tan alta es esa valoración que algunos de los pontífices recientes han dicho que el ejercicio de la actividad política es una forma altísima de la caridad social. Entonces, no hay que tenerle miedo a irrumpir en el mundo de la política. Ahora, estos mismos papas también han insistido en que no es necesario crear un partido político católico, cristiano. Ha habido en ese orden de ideas experiencias que no fueron las mejores. Se trata más bien de ser sal de la tierra y luz del mundo también en el ámbito político. La doctrina social de la Iglesia no puede encasillarse en una sola orilla ideológica, en un solo partido, sino que puede enriquecer diversas visiones. Y por eso, más que pensar en partidos católicos confesionales, lo que la Iglesia promueve es la presencia activa y consciente de los creyentes en las distintas organizaciones, para que en esas organizaciones los creyentes sean sal y luz y aporten desde su experiencia de encuentro con el Señor y desde el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia. Es más por ahí.